A sus 88 años nos visita Carlos Corach, ministro del Interior de buena parte del gobierno de Menem. Gracias por venir, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos, usted nunca más volvió a ocupar cargos de relevancia, incluso se llamó a silencio durante mucho tiempo después de aquel gobierno, y ahora vuelve a ser consultado, vuelve a aparecer públicamente. A la vez empieza a haber figuras como Roque Fernández, como Carlos Rodríguez, que vuelven a ser parte de la discusión pública, en este caso de la mano de Javier Milei. ¿Cree que hay una especie de reivindicación postrera del menemismo? Yo pienso que, es decir, tengo una aproximación distinta a la suya. Yo no creo que haya una reivindicación postrera del menemismo. Yo creo que la gente es suficientemente, razona con suficiente claridad como para comparar etapas de la vida cotidiana actual y reivindicar la forma en que se vivía en la época de Carlos Menem. Este es todo el secreto de toda esta presunta reivindicación. ¿Qué es lo que se reivindica? La forma de vivir, la libertad que existía, que los precios se mantenían durante casi 10 años en forma absolutamente fija, que la inflación había cedido, en fin, todas esas cosas que hacen a la vida diaria de la gente. También fue una década en la cual el desempleo se disparó, la deuda externa se multiplicó. No es cierto eso, no es cierto, ¿sabe que no es cierto? Es decir, el desempleo no se disparó, hubo una reubicación del empleo formal, del empleo informal, etcétera, pero si usted hoy le pregunta a cualquier argentino cómo vivía ahora y cómo vivía en la época, cómo vive ahora y cómo vivía en la época de Menem, le va a contestar que vivía mejor. Y eso es lo que queda en el imaginario popular. ¿Usted está seguro? Porque durante 20 años se lo asoció al menemismo solamente con la desocupación, la deuda, las privatizaciones. Las privatizaciones fueron reivindicadas por muchísima gente. Escúcheme, tome la privatización de las comunicaciones. Sí. Usted quizás sea demasiado joven, pero cuando yo era joven, antes de Menem, cuando usted necesitaba un teléfono, esperaba años. O compraba un pequeño departamento con teléfono para trasladarlo al suyo. ¿Sabe, Carlos, que ha dado en la tecla? Porque mi papá fue desocupado telefónico, como miles de argentinos que se quedaron sin laburo, y la pasamos muy mal en esos años. Correcto. En todas las transformaciones económicas y sociales en profundidad, desgraciadamente hay costos sociales y políticos que pagar. Usted distingue un verdadero líder, un verdadero conductor, un verdadero político cuando hace frente a los costos políticos y sociales que tiene que pagar para transformar el país. Y la Argentina se transformó con Menem. Se transformó para bien, dice usted. Totalmente. ¿Por qué cree entonces cuando que usted 2003... necesitaba, como yo le digo, cuando usted necesitaba un teléfono, esperaba 10 años? Claro, Carlos, pero eso hubo una transformación tecnológica en el medio. No hubo una transformación, hubo más una transformación en la estructura empresarial. ¿Usted cree que solo los privados podían mejorar el servicio público en general ¿Cómo? y el telefónico en particular? ¿El telefónico lo prestábamos mal? ¿O usted cree que se prestaba bien? No, pero tampoco prestaron bien los privados todos los servicios. Mire usted si no los cortes de luz que hay ahora. Con la cargada de pesos. Yo no veo los cortes de luz que hubiese. ¿Dónde están los cortes de luz? Bueno, el verano tuvo a la gente escúcheme. de Si sur usted quiere sufriendo. si usted quiere hablar en serio, vamos a hablar en serio. No hay cortes de luz había en otra época, no ahora. Ahora no hubo cortes de luz. ¿En serio? Sí, totalmente. Lo están mirando miles de personas que tuvieron que tirar toda la mercadería en el verano. No, esto fue... No, usted me está contestando con unas anécdotas que, si usted me permite y sin ofenderlo, son anécdotas chicaneras. El país sabe que hubo una transformación sustancial en la época de Carlos Menem. Eso es lo que me interesa que usted me cuente. Esa transformación, ¿por qué fue tan repudiada entonces
en las urnas en 2003 y durante tantos años después, hasta que ahora volvió esta inflación que hace mirar y decir, escúcheme, bueno, porque yo no comparto con que fue repudiada, no fue comprendida en muchos casos, hasta que la gente que no lo comprendió en su momento se empezó a beneficiar de ello. Y por eso es lo que usted me está hablando ahora, por ejemplo, de una reivindicación de Menem. Usted dice los trabajadores, la gente. Los trabajadores, sí señor. ¿Y cómo se beneficiaron los trabajadores después de quedarse sin laburo y No, haber llegado? Escúcheme, eso es un lugar común. Se quedan, hubo Le estoy diciendo que lo vivió mi familia. Le estoy diciendo que lo vivió mi familia. Hubo transferencias y una transformación económica en el empleo. Y eso ocurrió porque el país se empezó a transformar. Y ese es el costo social y político que hay que pagar por las transformaciones. Porque a donde iba el país, sí, cuando Menem asumió la presidencia, ¿a dónde íbamos? ¿Usted cree que el país andaba bien cuando Menem asumió la presidencia? No, para nada. Bueno, me parece por eso que ahora vuelven a sonar esos ecos. Cuando usted lo ve a Cavallo ahora consultado nuevamente, por ejemplo, por Milei, reivindicado por economistas de Patricia Bullrich, ¿qué piensa? Es correcto. Correcto que lo reivindiquen porque ha hecho una obra importante para el país. ¿Y no le parece raro que sea ahora y no haya sido antes? No, no me parece raro porque los tiempos históricos no son los tiempos personales. ¿Usted, Carlos, no revisa nada de aquella época? ¿No se arrepiente de Sí, nada? por supuesto que reviso, por supuesto que debemos haber cometido errores, completamente de acuerdo. El desmantelamiento de la red ferroviaria, por ejemplo, ¿lo reivindica? Mire, discúlpeme, el desmantelamiento de la red ferroviaria, sí, y este es un tema que yo he estudiado profundamente, sí, sí, fue mucho antes de Carlos Menem. No fue con Carlos Menem. Bueno, ramal que para, ramal que pero sí. ramal que para, esta es otra aproximación a una realidad que se hacía frente a la huelga. Pero el cierre de los ramales ferroviarios es anterior al gobierno de Carlos Menem. ¿Algún país en el mundo hizo algo así en algún momento? ¿El qué? Levantar las vías del ferrocarril que no unía... se levantaron la vía del ferrocarril. El octavo país en extensión del planeta. Escúcheme, en Estados Unidos, sí, el ferrocarril es utilizado exclusivamente en carga para las largas distancias. ¿Por qué? Porque eso ha sido sustituido por los caminos y los camiones, obviamente. Sí, claro. ¿Le parece más eficiente a usted eso? ¿Cómo? ¿Le parece más eficiente? Yo no digo sea más eficiente, es la realidad que vive todo el mundo. ¿Usted cree que en todo el mundo se trabaja el traslado de mercaderías con ferrocarril? En el mundo que trabaja más eficientemente, sí. No. En Europa, por ejemplo, la red ferroviaria... No es así. La red ferroviaria en Europa es esencialmente de pasajeros. Bueno, no, también tiene ferrocarril de carga, muy importante. Sí. Lo muy puede ver en Alemania, el concretamente. ferrocarril de carga en Estados Unidos, que yo lo conozco perfectamente. ¿Qué revisa entonces, Carlos, usted? ¿Cómo? ¿Qué revisa críticamente de aquella época? Mire, en principio, yo creo que las transformaciones debían haber sido más profundas. Ah, se quedaron cortos. No es que nos quedamos cortos, no se hicieron algunas cosas que quizás se debieran hacer. No me refiero a aspectos que signifiquen ajustes económicos o en detrimento de las clases populares. ¿En qué? ¿A qué se refiere? Me refiero en general a sobre todo a ciertas transformaciones culturales que debimos haber profundizado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que significó las carreras tecnológicas, por ejemplo. Creo que no le dimos suficiente importancia. A la educación tecnológica. A la educación. Y, por ejemplo, respecto de la educación, ¿no cree que haber transferido a las provincias la responsabilidad de las escuelas sin el financiamiento garantizado fue algo que generó la crisis educativa que vivimos hoy? No creo. Creo que las provincias... Escúcheme, se transfirieron determinadas estructuras educacionales. Sí, mi ¿no? escuela primaria, por ejemplo, que era el Normal 4, que ahora es municipal y es mucho peor que cuando era nacional. Puede ser, no tengo esa información. Yo soy un producto íntegro de la educación pública. Yo también. Yo soy producto íntegro, yo no he ido nunca a una escuela privada. ¿Y cree que hoy son igual de buenas que en su época las escuelas públicas? Sí. ¿De verdad Sí. me dice? Sí. Las escuelas estatales, digo, ¿eh? Las escuelas estatales, sí. Como para confiarle a sus hijos. Sí, mis hijos, ninguno va a escuelas privadas.
ninguno fue, no tengo hijos que van a la escuela ahora, Claro. pero ninguno fue a escuelas privadas. La educación superior también se privatizó en buena medida en su época, Sí, ¿no? pero la educación superior, la Universidad de Buenos Aires, es la mejor universidad que tiene el país. Sí, sí, no lo dudo. No Ahora, le quepa duda de eso. ¿no perdieron financiamiento en ese momento? No La sé ley de a educación superior, qué, digamos. sí, no sé a qué se refiere, pero la educación universitaria en la época de Menem tuvo la financiación que debía tener. La verdad que es súper interesante hablar de esto, pero no quiero dejar de preguntarle sobre hoy. ¿Cómo lo ve a Sergio Massa? Sergio Massa tiene una formación peronista, es un hombre que se preparó, es un hombre que tiene condiciones para liderar y gobernar. ¿Usted lo votaría? Sí, seguramente. ¿Y Cristina es peronista? Sí. Si Massa es peronista y Cristina es peronista, no necesariamente son lo mismo, ¿no? El peronismo es lo suficientemente lábil como para... Mire, el peronismo, yo no quiero, le recuerdo una anécdota de Perón mismo, ¿no? Que le preguntaron a Perón los periodistas cómo estaba dividido el electorado. Y Perón dijo, bueno, hay un porcentaje X de radicales, un porcentaje, no me acuerdo del porcentaje, un porcentaje X de socialistas, un porcentaje... Pero entonces le pregunta el periodista, ¿cómo? ¿Y los peronistas? Ah, no, dice Perón, peronistas somos todos. Sí. O sea que Cristina es peronista a su manera y Massa a la suya. Sí. ¿Cuál le gusta más? No, son distintas aproximaciones, no veo la gran diferencia entre Cristina y Massa. ¿En serio? No lo veo. Y... ¿Y cuál es? Sí. Déjeme transferir la... Sí. ¿Y usted cuáles ve que son las diferencias? Bueno, yo creo que ahora emergen algunas importantes. El Por fin de ejemplo, semana se vieron. Y respecto del gasoducto, pero eso lo voy a decir en mi editorial, que si quiere lo invito a quedarse a ver. Ahora que lo agarré. Carlos, hay quienes creen que Massa puede ser, en caso de ser electo, algo así como un nuevo Menem. Puede ser. Puede ser. ¿En qué sentido? Bueno, yo creo que Massa tiene una de las características más importantes que tiene Menem, que era la audacia para gobernar y realizar transformaciones. Creo que Massa la tiene. Y esa es una de las características fundamentales de Menem. La audacia. La audacia para fomentar, para promover transformaciones importantes en el país. Usted dijo que él fue el último gran líder del peronismo. Lo dijo el año pasado en una entrevista sobre finales de año con Novarecio. Sí, lo ratifico. ¿Y los Kirchner? Los Kirchner continúan la saga del peronismo, pero no son los líderes del peronismo hoy. Pero no fueron grandes líderes en su momento, entre 2013 y 2015. Eso yo creo que la calificación de grandes líderes hay que permitir que pase un poco más de tiempo. ¿Qué le gusta de Massa, además de esa audacia? No, que tiene iniciativa, que tiene coraje, que tiene fuerza. Y respecto a me parece un buen candidato peronista. ¿Qué lo hace peronista? ¿A quién? A Massa. Es peronista. Está bien, pero ¿qué diferencia habría con Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo? No, ¿usted me está preguntando en serio? Sí, claro. Horacio Rodríguez Larreta y él se conocieron en la campaña de Palito el 99. Pero y ahora son dos alternativas serias. La historia, el álbum de referencias de cada uno de los candidatos, la verdad no me interesa. Pero le quiero decir que Massa tiene un estilo de generar adhesiones que no tiene el otro sector. El de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. ¿Y a Patricia Bullrich cómo la ve? Y Patricia Bullrich es una dirigente importante. Se ha transformado en una dirigente importante. Yo la conozco a Patricia Bullrich de la época en que ella, de alguna manera, empezó a militar en el peronismo, ¿no? Y me parece una dirigente interesante. De aquellos años hay también algo que hoy sigue vivo, que es la discusión por los derechos humanos. Sí. Usted fue uno de los redactores del indulto. Y también fue uno de los redactores de la Declaración de Derechos Humanos única que hubo en el país en 1976, que el Consejo Nacional Peronista generó. Cuando ningún otro partido político se atrevió durante la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en 1976 a ni siquiera recibirlos,
en el peronismo no solo se los recibió, sino que se fue a verlos y se redactó un documento que es historia en la Argentina, porque fue el primer gran documento que denunció un partido político la violación a los derechos humanos. Ahora, habiendo transcurrido un determinado tiempo y habiendo visto lo que pasó, me imagino habrá visto Argentina 1985, habrá visto también lo que se está discutiendo ahora respecto a ese tiempo. ¿No cree que... ¿Qué es lo que se está discutiendo? No entiendo. ¿No cree que debían seguir siendo juzgados los militares genocidas en vez de indultados en ese momento y consolidado el freno de los juicios? Mire, si hay algo, le digo porque quizás les sirva como, de alguna manera, y no lo digo presumiendo, como una enseñanza importante. Yo me conformo con que me conteste, no necesito enseñanzas. Sí, usted necesita, porque lo que usted se olvida es que gracias a Menem no hubo nunca más un golpe, ni intento de golpe de Estado en el país. ¿Usted cree que fue por eso? No, creo que fue por eso y fue por la actitud de Menem. Cuando Menem firmó los indultos, pensó que era la última vez que iba a haber un conato de golpe de Estado en el país. Se equivocó, porque en diciembre hubo otro, y ese otro Menem lo trató con extrema dureza, y el señor Seineldin estuvo muchos años preso por ese intento. Carlos, por último, ¿es optimista o pesimista con el futuro inmediato de la Argentina? Soy optimista, por supuesto. ¿Y cree que la va a seguir gobernando el peronismo? No sé si la va a gobernar el peronismo. Sé que la Argentina, los argentinos tenemos derecho a darnos un gobierno democrático. Si el peronismo gana, será el peronismo el que gobierne. Si el peronismo pierde, será la oposición la que gobierne. Pero en ambos casos, yo creo que la obligación de todos nosotros es colaborar para que el país salga adelante con la oposición o con el peronismo. Gracias, Carlos, por esta gentileza.